Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Esta vez les traigo 11 pronósticos para el día lunes 27 de julio. Jornada con partidos en Noruega, Suecia, Hungría, Islandia, Turquía, Ecuador. Vamos a tener partidos en Brasil y un partido en Argentina. Como siempre, recuerden que este contenido es informativo y está basado en análisis estadístico, rendimiento reciente o partidos recientes o tendencias de cada equipo. Así que si les gusta este tipo de contenido, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campana para no perderse los próximos pronósticos. Recordar también que estamos dejando en la descripción del video, estamos dejando el enlace para que puedas acceder a las distintas redes sociales que tenemos. Y por ende vamos con la selección del día. Como mencioné, 11 pronósticos. Empezamos con esta selección en Noruega. Rosenborg versus Fredrikstad. Me gustaban los corners del Rosenborg. Muchos no tienen esa opción. Me voy a quedar con la mitad de ellos. El Rosenborg sale como favorito. Jugando en casa suele imponerse en lo que es en condición de local. El último partido fue un amistoso que tuvo con el equipo del Manchester United, donde no se ve bien, pero en casa los dos últimos antes de ese, 3-0 y 2-1, ha estado jugando muy bien. Y si vemos el último enfrentamiento contra el equipo de Fredrikstad, lo gana por la mínima 1-0. Si vemos en forma general, el equipo de Fredrikstad le ha ido muy mal en sus últimos partidos, inclusive de local, ya que pierde 2-0 con el Fredrikstad. Aquí me voy a ir con un pronóstico, será Rosenborg, que sale como favorito a ganar cualquier mitad, cuota 1.36. Rosenborg gana cualquier mitad, repito, cuota 1.36 es mi primera jugada. Y pasamos nuevamente a Noruega, Stabæk versus Hot, en el cual Stabæk suele generar muchos tiros de esquina. Es un equipo que cuando juega como local enfrenta también un rival que concede bastante espacio por las bandas. Un equipo que se caracteriza, si revisamos los últimos partidos en casa, observamos los corners 7 ISO versus 3. Si vemos aquí contra Egersund, la misma cantidad de 7 versus 1. Si vemos contra Coimber, hizo 7 versus 6. Si vemos contra Raufoss, hizo 12 versus 3. Por ende es un equipo que viene haciendo cantidades buenas de corner. Vamos a ir con dos opciones, una cuota 1.80 y la otra cuota 1.40. La primera, más de 5.5 corner para Stabæk, cuota 1.40, que haga 6 corner o más. Si vemos, lo ha estado logrando en su último enfrentamiento, por ende es una opción que me gusta. Y la jugada con cuota 1.80 para jugada individual es Stabæk handicap asiático de menos de 3 corners, que gane por diferencia de 3 corners o más. Es la opción, o sea que tiene que ganar por 4 corners de diferencia. Si hace 3 exacto, o gana por diferencia de 3 exacto, estaría nula la opción. Así que cuota 1.80. Pasamos a Suecia, dos equipos con mucho poder ofensivo que acostumbran a crear numerosas oportunidades de gol. Son equipos que, como el Häcken, de local ha estado recibiendo y haciendo gol, como vemos en sus 5 últimos partidos. Muchos goles, 2-4, 1-4, 3-2, 3-2, 2-2. Ha salido, ambos marcan, ha salido 2.5. Y si vemos los enfrentamientos entre ambos, ha salido de 5 encuentros, en 4 ha salido, ambos marcan. Por ende me quedo con esa opción del ambos marcan, cuota 1.50 entre Häcken y el AIK en lo que es Suecia, la liga en Suecia. Vámonos para otra liga en Suecia, que es el Öster versus Varberg. También otro duelo bastante parejo en Suecia, donde ambos equipos llegan con argumentos para encontrar el gol. Vamos a ir con esa misma selección, el ambos marcan, cuota 1.50, dos equipos
que si vemos los enfrentamientos entre ambos 2-1, 3-4, 1-2, 1-4 y 2-1 ha salido el ambos equipos marcan, por ende es una opción con la que me voy a quedar. El ambos marcan cuota 1.50. Partido en Hungría, MTK Budapest versus este equipo del Zalaegerszeg, en el cual MTK se hace fuerte en casa, un equipo que lo veo o no lo veo perdiendo el encuentro, por ende tiene oportunidad de sumar al menos un punto. Me quedo con gana, empata el equipo de Budapest. Es una opción en la cual tiene cuota 1.36, la doble oportunidad para Budapest. Me quedo con ese pronóstico, es una opción que me gusta y es la opción que voy a estar recomendando. Breidablik versus este equipo de Beismanayer. Si vemos los últimos partidos de Breidablik ha venido sólido, inclusive de local solamente perdió con Vikingur Reykjavik, que es uno de los líderes de este campeonato. El Breidablik parte como amplio favorito. Es un equipo que ya sabe lo que es ganar, normalmente presiona desde los primeros minutos. Por ende voy a quedar con dos opciones. Principal va a ser Breidablik a que gane cualquier mitad, cuota en 1.33. Breidablik a ganar cualquier mitad. Y la segunda opción va a ser más de 5.5 corner para Breidablik, cuota 1.40, 5.5 corner. Un equipo que ya esa opción la hemos estado utilizando, nos ha dado muy buenos frutos. 7 corner en el último partido. Me quedo con esa opción del 5.5 corner para Breidablik, cuota 1.40. Un partido amistoso, el único que me ha gustado es el Galatasaray versus el equipo de Venecia, en el cual me voy a ir con una cuota 1.40 que va a ser la victoria de ellos. 1.48 en algunas casas, 1.40 en la casa que he seguido. Por ende considero de que Galatasaray tiene mejor plantilla, un gran nivel de plantilla, y jugando en casa debería imponer jerarquía, pero es un equipo que va a jugar de neutral, sí que es un estadio neutral, por ende igualmente le doy el beneficio al Galatasaray a que por lo menos esté ganando el encuentro. Es una opción que me gusta, me quedo con ese pronóstico. Pasamos al siguiente partido. En Islandia tenemos este encuentro en el cual esperamos que el conjunto local, el Akureyri, aproveche esa condición de local para dominar lo que sea una mitad para ellos. Ya le ha estado ganando este equipo del Tor por en sus últimos 5 encuentros, los 5 lo ha ganado el equipo de la Akureyri. Por ende me quedo con que gane alguna de las dos mitades, cuota 1.36, cualquier mitad para el equipo local. El Akureyri a ganar cualquier mitad, voy a ir con ese pronóstico. En Guayaquil City versus Católica vamos a pasar un poquito más tarde, partidos que se juegan en la tarde. Tenemos este partido entre Universidad Católica, que llega en un gran momento, tiene argumento para conseguir resultados positivos, y el Guayaquil, que en casa igual es peligroso, pero considero de que él o la Universidad Católica debería por lo menos estar ganando una de las dos mitades. Me quedo con esa opción, Universidad Católica a que gane por lo menos una de las dos mitades. Es una opción en la cual me gusta, gana una de las dos mitades la Universidad Católica. Me quedo con ese pronóstico. Atlético Goyanense versus Operario. Aquí voy a ir con los corners, dos equipos que suelen generar bastante acciones ofensivas, lo que favorece el mercado de los corners, y es la opción con la que voy a quedarme. El mercado de los corners al 8.5, corner cuota 1.44, y finalizo en Argentina con el equipo de Atlanta versus Almagro. Si vemos este equipo de Atlanta peleándose esa segunda posición, el equipo de Almagro no le ha ido muy bien, que digamos, por ende considero de que el equipo de Atlanta debería imponerse aquí y estar ganando por lo menos una de las dos mitades. Es la opción cuota 1.40 a ganar Atlanta una de las dos mitades.
Si ya sabes, si te gustan estos videos que estamos dejando, no olvides dejar tu like, tu me gusta. Solamente me queda desearte suerte, bendiciones, se me cuidan. Bye bye.